La manera de informar evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. Pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias, un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, mostrarte un noticiero que refleja la realidad de nuestra región. Es nuestra misión. Tenerte al tanto de las noticias, nuestro compromiso. En vivo, bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Saldívar. Bienvenido a Pulso Radio, tu portal de noticias. Comenzamos. Muy bien, el reloj en esta mañana agradable de martes, precisamente marca las 11:20, más o menos, ¿no? Tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle a usted como cada día a esta hora, especialmente cuando tenemos este tipo de mensajes que, como usted ya sabe, este tipo de entrevistas son muy especiales con todos y cada uno de nosotros, porque cuando vienen figuras, personajes de la vida pública en el estado, siempre hay que darles un lugar y atenderlo. Por eso agradezco muchísimo la presencia aquí en el estudio del doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Doctor, me da mucho gusto saludarle, que bueno, nos acompaña aquí en la cabina de Pulso Radio. Gracias, José. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Doctor, de alguna manera se dice muy fácil, ¿no?, este asunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y su tarea y su desenvolvimiento, pero es un asunto que, aunque está presente entre la sociedad, como que no hay todavía esa cultura, bueno, en la región, y sobre todo nos da la impresión de que... perdón, doctor, ahora sí ya. Nos da la impresión, doctor, de que de una u otra manera la gente como que no acepta. Hablo de la gente, no de los que requieren el servicio, sino de los prestadores, de los policías, del ejército. ¿Cómo va ese asunto de la cultura de los derechos humanos en Zacatecas en lo que va de su administración? Bueno, vamos a hablar que la cultura de los derechos humanos es algo relativamente reciente. La Comisión de Derechos Humanos acabamos de cumplir 19 años en el estado de Zacatecas. Y bueno, esta es una cultura que se ha venido adquiriendo conforme han pasado los años. Creo que yo ya veo un poco más de aceptación por parte de la autoridad hacia cualquier observación que hace los derechos humanos, ¿no? Toda vez que nosotros pues estamos vigilando el abuso de autoridad, y bueno, a las autoridades no les gusta que se les vigile, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se batalla todavía para hacer la tarea de los derechos humanos? Creo que ya ha habido una más cultura de aceptación por parte de las autoridades, ¿eh? Ya los presidentes municipales ya nos contestan nuestros informes, ya le dan seguimiento, ya sancionan a los servidores públicos que llegan a violentar alguna vez los derechos humanos. Creo que ya estamos en la etapa de la aceptación por las autoridades, y lo que también nos hace falta es la cultura de la denuncia por parte del ciudadano. Doctor, así en canicas, ¿quién la sigue regando más todavía de las autoridades? Vamos, ¿dónde interviene? ¿En qué casos interviene más la Comisión de los Derechos Humanos? Podemos hablar de tres sectores principales, ¿no? Lo que es seguridad pública, hablamos de policías preventivos, policía estatal, el ejército, etcétera. Y como segunda gente o autoridades que llegan a violentar los derechos humanos es el sector salud. Hablamos de negligencia médica, la falta de medicamentos en las instituciones, una adecuada prestación del servicio, y en tercer punto también tendríamos el sector educativo. Entonces tenemos escuelas donde a los niños nos los golpea la maestra, o nos los expulsa sin ningún motivo, o nos les pone castigos fuera de cualquier orden, donde realmente falta la protección a los niños. Dijéramos que estos son los tres sectores que más vulneran derechos humanos, ¿no? Seguridad pública, sector salud y sector educativo. Es otra ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, estar pendiente, tiene un teléfono, la gente puede llamarle, acude, vamos, es un verdadero garante de los derechos humanos. Bueno, nosotros vemos que ha habido un incremento en el número de quejas. Esto es porque la gente ya se acerca más a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros estamos trabajando las 24 horas, tenemos un teléfono de guardia por aquello que se puede ofrecer un viernes en la noche, un sábado en la noche. Tenemos un número gratuito por si quieren llamar a las oficinas centrales desde cualquier parte del país. Y bueno, Zacatecas no olvidamos que es un estado migrante, tenemos un número para que puedan llamar desde Estados Unidos a nuestras oficinas a interponer las quejas, ¿no?
El teléfono de guardia es un celular que es el 044-492-124-7730. El número gratuito a nivel nacional para que se puedan comunicar desde cualquier caseta telefónica sin tarjeta ni nada sería el 01800-624-2727. Y para llamar desde Estados Unidos por aquello de nuestros paisanos que luego vienen y sufren agravios, toda vez que sabemos que los grupos vulnerables más que se les violenta sus derechos humanos a nivel mundial son los migrantes, nosotros tenemos un número gratuito para que llamen desde Estados Unidos, que es el 1-877-2407-681. Oye, pues suena muy interesante, doctor, y bueno, la gente tiene la confianza, ¿se ocupa valor para hacer ese tipo de cosas, doctor? No, realmente nosotros les damos la garantía que toda nuestra información la manejamos de manera confidencial mientras hacemos la investigación del expediente, mientras pedimos informes a las autoridades, y creo que la gente tratamos de resolverle. Nuestro objetivo es el respeto a la dignidad de la persona y que ellas se sientan que se les resolvió su agravio. Entonces la gente se ha arrimado, la gente llega a interponer una denuncia, una queja, y obviamente nosotros buscamos la satisfacción del usuario una vez que la autoridad acepta las observaciones pertinentes. ¿Cómo definir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas que tiene a cargo hoy el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón? Bueno, ¿cómo definimos? Como es una institución que se encarga de salvaguardar la dignidad de la persona, evitando el abuso de la autoridad. ¿Está presente la comisión en prácticamente toda la entidad? En todo el país está la Comisión Nacional y en todo el estado de Zacatecas está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cómo es el trabajo, por ejemplo? Porque sabemos que desde hace tiempo tiene Jalpa la posibilidad, pues, o una oficina regional de derechos humanos, de acercarme el servicio a la gente acá en la zona. Sí, nosotros tenemos una oficina central que se encuentra en la ciudad de Zacatecas y tenemos 7 oficinas regionales. Estas 7 oficinas regionales están en Río Grande, Tlaltenango, Loreto, Fresnillo, Concepción del Oro, Jerez y Jalpa. De tal forma que tratamos de darle una cobertura a todo el estado de Zacatecas. La distribución geográfica de Zacatecas es un poco difícil, y también tenemos una visitaduría itinerante que se encarga de ir a los municipios más alejados. Por otro lado, nosotros tenemos 2 funciones principales, por decirlo así. Uno es el que llevemos alguna queja donde hay un abuso de autoridad, pero por el otro lado también damos lo que son asesorías. ¿Cuánto te cuesta pagar un abogado? Entonces nosotros damos asesorías tanto administrativas, penitenciarias, laborales, familiares, penales, mercantiles, civiles, agrarias, etcétera, cuando la gente tiene dudas al respecto. Entonces en este año hemos dado más de 2.200 asesorías, por ejemplo, ¿no? En el que se necesita un abogado y les dé una información al respecto. Tenemos también departamentos de lo que es Províctima, con el cual le damos un seguimiento con apoyo psicológico a aquellas personas que fueron víctimas de algún delito, o alguna violación de derechos humanos y que necesitan el apoyo del área de Províctima. Tenemos el área de la red institucional con las ONGs, para que a través de las ONGs estemos trabajando con la sociedad civil organizada. Doctor, de alguna manera, ¿la Comisión de Derechos Humanos debe ser una institución que le tengamos miedo o confianza? No, yo creo que es una institución para tenerle confianza, porque nosotros somos servidores públicos para atender a la sociedad, entonces no tenemos por qué tener miedo a la comisión, al contrario, que acudan a la comisión cuando sufran un agravio o un abuso de autoridad. ¿Y la policía, por ejemplo, qué le tiene que tener a la comisión? No, bueno, nosotros, si la policía hace lo que le corresponde, apegado a la ley, yo creo que no va a tener ningún problema con la Comisión de Derechos Humanos. Cuando hay un abuso por parte de la autoridad, háblese de detenciones arbitrarias, háblese de lesiones por parte de los policías, obviamente están violentando los derechos humanos. ¿Sirve la Comisión de Derechos Humanos? Porque luego la gente dice, ¿para qué es eso? Y le sentí una queja, no me resultó... Bueno, yo le podría decir que en este último informe nosotros hicimos la cuenta de que hay 280 servidores públicos sancionados, de los cuales 40 fueron retirados incluso del servicio público, los dieron de baja por agravio a los derechos humanos. Entonces, en algunos hubo sanciones económicas, en otros se les suspendió su sueldo, etcétera. Creo podemos demostrarlo, nosotros tenemos las evidencias de cómo se ha sancionado al servidor público que llega a violentar los derechos humanos. Y en muchas de las ocasiones logramos conciliar entre la autoridad y el quejoso, una vez con la que se da la reparación del daño hacia la víctima.
En la provincia, vamos, fuera de la ciudad, ¿hay la misma cultura que por ejemplo, en la ciudad de denuncia, de queja, la gente acude a los servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos? Yo creo que en todo el estado hay denuncias, hay esa cultura, hay municipios que tienen mayor número de quejas, dijéramos así, Tlantenango es un municipio que de repente sí nos repuntó mucho las quejas, pero podemos hablar que en lo que es la región acá del Cañón de Juchipila, pues sí podemos decir que tenemos de Moyagua 5 quejas, en Jalpa tenemos 15 quejas, en Tabasco tenemos 5 quejas, en Juchipila 2, en Aposol 1, y en Villanueva 1, entonces creo que sí tenemos incluso quejas del interior del estado, ¿no? En lo que corresponde, como usted dice, al interior o la zona de la región, ¿cuáles son los casos más comunes? ¿Contra quién se queja más la gente, doctor? Igual, policías preventivos, básicamente policías preventivos por abuso de autoridad, por retenciones arbitrarias, por lesiones, que luego llegan a dar los policías, ¿no? Oye, pues esto es muy interesante. Doctor, hoy vino a Jalpa, de alguna manera, ¿cuál es el objetivo de esta visita? Bueno, tenemos una oficina regional en Jalpa, tenemos 10 expedientes abiertos y venimos a hacer una visita de supervisión y ver en qué estado o en qué condiciones se queda cada uno de estos expedientes. Muy bien, la relación con los alcaldes de la región, ¿cómo es con la Comisión de Derechos Humanos? Podemos decir que ha sido favorable, el presidente municipal aquí de Jalpa nos ha atendido todos nuestros llamados, ha habido una muy buena relación, nos ha tratado de responder en tiempo y forma a las quejas que hemos tenido. Por ahí en Moyagua nos atoramos un poquito con un expediente, pero fuera de allí podemos decir que en la región ha sido aceptable la atención hacia los derechos humanos. ¿Tiene relación con la Secretaría de Defensa Nacional también, la comisión? Me refiero porque la región tiene recientemente una compañía de infantería no encuadrada donde hay más de 200 soldados ahí. ¿Hay quejas y cuál es la relación en torno a eso, doctor? Sí, bueno, vamos a hablar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos atiende quejas de autoridades estatales o municipales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atiende quejas de autoridades federales. Voy a poner un ejemplo, en seguridad pública tenemos 183 quejas, de las cuales 116 son contra policías preventivos, 14 contra ministeriales del Estado, pero tenemos 5 contra el Ejército. Pues estas 5 se canalizan o se envían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o contra la Policía Federal Preventiva, que tenemos 35 quejas. Realmente estas quejas nosotros ni las calificamos, ni las valoramos, ni vemos si son procedentes o si hay materia de violación a los derechos humanos, sino que simplemente recabamos la queja y la enviamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque son dependencias federales. Oiga, pues suena muy interesante. Pues doctor, yo le aprecio mucho que haya aceptado venir a platicar con nosotros aquí a las oficinas de Pulso Noticias. Nos da mucho gusto saber que el presidente de la Comisión Estatal a nivel local, a nivel del Estado de Derechos Humanos, viene aquí y está vigilante, ¿no?, de las actividades que rinda el personal hacia la ciudadanía, ¿no? De verdad, aprecio mucho que nos haya visitado. No, al contrario, muchas gracias, y yo le haría una atenta invitación a la gente a que acuda a denunciar. Necesitamos la cultura de la denuncia para que derechos humanos podamos actuar. Necesitamos que la gente acuda a interponer las denuncias cuando sienta que fueron vulnerados sus derechos humanos o cuando vean que hay un abuso de autoridad. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia del doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y bueno, nos encontramos más tarde a través de Pulso Noticias. Usted escucha Pulso Noticias a través de pulsodelsur.com. Continuamos.